queridos amigos, bienvenidos a otra entrega de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos enormemente a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, gracias. A todos los que colaboran con TLV1, va todo nuestro agradecimiento. Necesitamos de su apoyo para continuar en el aire y llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen diariamente en contacto, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, y con la Virgen de Luján le pedimos que nos guíe, nos proteja, nos guíe por el camino del bien, la verdad y la belleza. Y como sabemos que hay enemigos de la Argentina que ocupan el gobierno y que ocupan diferentes instituciones que atentan contra el Estado, contra el pueblo argentino, y los enemigos de Hispanoamérica, de la religión, de la fe y de nuestro canal, en fin, le pedimos, María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Antes que nada quería avisarles que el día 29 de junio se estrena el Apocalipsis de San Juan vía internet. Pueden comprar, por supuesto, su acceso a verlo, los 4 capítulos. Y, por supuesto, sí, la ventaja de TLV1, que estamos transmitiendo esto, es que con un código de TLV1 se les da el 30% de descuento. Así que el código es TLV1 2025. Así que los invito a ver esta presentación. El Apocalipsis de San Juan. Estreno el 29 de mayo. Accede al enlace debajo y usa el código TLV1 2025 para obtener un 30% de descuento en la compra o alquiler de la película. Bueno, ya estamos de vuelta. Interesante presentación de esta extraordinaria trabajo de Carabel Films. Felicitamos a Simón de la Cruz, que ha hecho un trabajo extraordinario. Programa de hoy. Vamos a tocar un poquito el tema del tema nuclear que hablaba el gobierno, ¿no es cierto? Y que en realidad se está generando un gran desmantelamiento. La privatización que le dicen, o la venta, ¿no es cierto?, de todos estos recursos tan importantes que la tecnología argentina llevó adelante. Justamente lo que vemos, el gran mundo de la tecnología, ese mundo de la tecnología se nos está yendo de las manos porque no se está haciendo las inversiones. Aparentemente el viaje en Milei a Francia, hubo algunos acuerdos ocultos, secretos, llamémoslo, que es un poco el desmantelamiento de todo este aparato nuclear, la energía, ¿no es cierto?, el vaciamiento que estamos viendo en términos energéticos, la desinversión, ¿no es cierto?, en la obra pública. Esto está trayendo graves dificultades que van a ser en todo aspecto, ¿no?, caminos, puentes, ferrocarril, vías, colegios, hospitales, en fin, todo lo que depende de la obra pública. La obra pública no solo en la nacional, sino también las provinciales, porque se ha cortado recursos a las provincias. También el tema de los gasoductos, ¿no es cierto?, que está todo paralizado, de alguna manera se vendía o se nos vendía vaca muerta, la gran oportunidad, donde ahora salieron a buscar plata también en plataformas cibernéticas, ¿no es cierto?, invitando a la gente que invierta. También el riesgo que corre, ¿no es cierto?, Tierra del Fuego, la isla de Tierra del Fuego, nuestro territorio continental,
la isla, en la cual por una movida política el gobierno nacional castiga a su gobernador cortando todos los subsidios que tenían los tierrafueguinos para vivir allá. En industrias, en pequeñas empresas, medianas empresas, lo están pagando. Y todo el resto del país que estamos pagando una locura de este señor, de este presidente, que de alguna manera nos está hundiendo en un futuro que va a terminar siendo tremendamente costoso si esta pesadilla no se corta. Vamos a tocar este tema con nuestro querido amigo Carlos Joseaga. Por supuesto, invitamos a todos los que quieran ingresar, pueden hacerlo a través de proyectoargentino@yahoo.com y si no, debajo de este programa en los comentarios. Vamos con él. Bueno, aquí estamos con Carlos Joseaga vía Meet. Un gusto de tenerte de nuevo, Carlos, nuevamente. Para mí es el gusto estar en TLV1 como siempre. La verdad es un placer estar con todos los que nos escuchan, con vos, Juan Manuel, y con todo el equipo ahí que está detrás de haciendo lo suyo, haciéndolo bien además. Haciéndolo. No, aparte te agradezco mucho a vos, ¿no? Que estás aportando tanto para nuestra audiencia. Carlos, había el tema, ¿no? Que había planteado ahí en la presentación, ¿no? Habíamos conversado previamente, ¿no es cierto?, de un viaje que supuestamente hizo Milei a Francia y que supuestamente el plan que tiene es el desmantelamiento de todo lo que es el tema energético argentino, el GNL y tantas cosas que vemos que han cortado los fondos para inversión propia, digamos, ¿no? Y bueno, lo vemos en el corte de presupuesto de obras públicas también, ¿no? Que esto va a traer cola en 1 o 2 años, ¿no? Porque el costo de frenar todo y volverlo a poner, porque económicamente hay que mantener el dólar bajo, ¿no es cierto? O bajar la inflación, la verdad que lo que están haciendo es un drama. ¿Cómo plantearías el tema, este viaje y cuál fue el proyecto que se planteó allá? Mirá, el objetivo de las discusiones es siempre el mismo, o sea, a pesar de que de la boca para afuera al país le están vendiendo un verdadero buzón, como es este plan nuclear que se anunció, para con los intereses que están en el tema, lo que hay es otra cosa. Es decir, hay una compraventa prácticamente, es decir, la Argentina está en un proceso de remate y el sector nuclear en particular está con bandera roja y rematándose hace mucho. Sin hilar tan fino como que los fondos que han recibido en los últimos 2 años o desde que asumió Milei en adelante están cerca de cero prácticamente para todos los proyectos. O sea, todo se ha paralizado a pesar de los grandes y rimbombantes anuncios de un gran plan nuclear y una reactivación del sector. Lo único que se ve es una degradación económica, una emigración de gente y un vaciamiento de la institución. Ahora tomó un giro distinto con el viaje, no en el sentido de que estamos reactivando un plan nuclear, sino que estamos empezando a tratar de vender. Yo no creo que eso vaya a tener mucho suceso. En algunas cosas puede tener más o menos, pero no creo que vaya a tener mucho suceso. Está tratando de vender los pedazos de este desguace. Entonces, al margen del anuncio ese de los 4 reactores de 300 megavatios que van a poner en Atucha, el día que los diseñen, porque es un reactor que lo único que es un papel que patentaron, pero no hay ni un prototipo, ni un desarrollo, ni están los nuevos materiales, no hay nada. O sea, para hacer uno de esos 4 reactores, es decir, según Reidel, van a ser en un plazo récord, ¿no? Porque es así, para hacer uno y tener éxito en uno solo haría falta más o menos unos 10 a 15 años. O sea, estamos hablando, partiendo del cero en que estamos, porque el cero es un papel que puede estar hecho patente en algún lado, pero una patente es un papel donde yo dije, bueno, esto que acabo de inventar, qué sé yo, es una rueda cuadrada, así que voy y la patento. De ahí a que alguien me compre una rueda cuadrada o que yo fabrique ruedas cuadradas y los autos usen ruedas cuadradas, pasa mucho tiempo, digamos, una eternidad o nunca. Es decir, esto con respecto a los cuatro famosos reactores. Ahora, la idea que él vendió es que los 4 reactores esos van a ser para alimentar centros de datos en la Patagonia,
y si no, fábricas de criptomonedas, como ya le fue bastante mal, ¿no? Con la libra, ¿no? Y no cuenta ni siquiera con la realidad geopolítica, ¿no? Porque en este momento, por ejemplo, Paraguay se ha vuelto, gracias a la hidroelectricidad de Itaipú y de Yacyretá, en un polo hidroeléctrico muy importante, que si querés poner centro de datos, ahí tenés ya toda la energía necesaria, porque Paraguay no consume nada de prácticamente de toda la energía que le corresponde. Es decir, la está vendiendo a la Argentina, la está vendiendo a Brasil, pero bien puede usarla por sí mismo en un millón de centros de datos, si vamos a hablar en serio. Como no hablamos en serio, no hay problema. Ahí está el Comando Sur, que sí está interesado en que pasen esas cosas, porque así le bloquea a Brasil la mitad de lo que produce Itaipú y a la Argentina la mitad de lo que produce Yacyretá. Pero ese es un asunto político. Después estuvieron hablando en Francia. En Francia estuvieron hablando, en realidad, el único tema que le interesa a los franceses. Los franceses quedaron sin uranio, porque las colonias francesas en África virtualmente echaron a los franceses y no le venden más uranio. Entonces se están buscando opciones alternativas, para lo cual aquí han establecido unas 33.800 toneladas teóricas, porque nunca se comprobó, realmente es una especie de estimación de recursos más que reserva comprobada. Claro. Y entonces eso, ya hay en realidad un solo proyecto, que es el de Blue Sky, que es una empresa de Canadá asociada ni más ni menos que con la Corporación América, para sacar uranio de la Argentina y venderlo en otras partes. O sea, esto es una exportación lisa y llana de uranio, que ojo que también es un recurso escaso, ¿no? Es decir, si nosotros vendemos todo el uranio que tenemos, olvidémonos de hacer eso. Y la otra cosa que se habló en el campo internacional y que se anunció incluso el Día de la Energía Atómica, que fue el 31 de este mes, prácticamente hace 3 días, se habló mucho del tema del agua pesada, que en realidad le interesa más bien a Canadá que a ningún otro país, porque como nosotros, en realidad, estos reactores que se anunciaron no van a ser con agua pesada, sí van a ser con agua pesada los que ya tenemos, pero son para reponer agua pesada, y esta es una planta industrial, o sea, tendría que tener centrales en construcción. El único país que podría estar interesado en eso del mundo es Canadá. Hay otros países como la India que también usan agua pesada, pero producen ellos mismos, o sea, no necesitan que nosotros le vendamos nada. Pero Canadá desactivó todas esas plantas de agua pesada que tenía, y ahora quiere revivir el plan nuclear de Candú, y entonces, bueno, está buscando agua pesada en algún lugar donde se la vendan barata. Y bueno, vinieron a la Argentina, que tiene una planta ahí matándose de risa. Es eso. Quiere decir que estaría muy bien si nosotros hiciéramos un plan nuclear a base de centrales de uranio natural, agua pesada, como las que tenemos, digamos, agreguemos más centrales a las nuestras, y la producción de la planta sería toda para la Argentina. Lo mismo pasa con el uranio. Nosotros el uranio que estamos usando en las centrales nucleares de hoy está importado de Australia, porque la minería se fue cancelando y se fue cerrando. O sea, Argentina vive un largo proceso de desmantelamiento. De todo este plan, por ejemplo, no anunciaron una cosa muy importante. Está paralizada Atucha 1 para hacerse lo que se llama la extensión de vida. Bueno, de ese proyecto no hablaron nada, ni siquiera lo mencionaron en el Día de la Energía Atómica. Y es una cosa muy llamativa, porque es un tema que está parado. Teóricamente tenía reservada la financiación desde el gobierno anterior, unos 200 millones de dólares, que no sé si alcanzan, pero está cerca de poder alcanzar, para hacer todo lo que es la puesta a nuevo de la unidad, para que viva unos 20, 30 años más también, porque es una máquina bastante maltratada, con muchas falencias. Las reparaciones que se hicieron nunca fueron completas, siempre fueron parciales, y me refiero a los internos del reactor, que es una cosa sensible. O sea, cuando un reactor se sale de diseño porque hay una pieza que se rompió, se salió o pasó algo y no se pudo poner exactamente como estaba, todo eso le cambia el diseño. Al cambiar el diseño, bueno, es una central que técnicamente te queda cuestionada, porque no está al 100% perfecta, tiene un grado de imperfección. No quiere decir esto que se vaya a producir un Chernobyl, es decir, pueden producirse incidentes, pueden producirse accidentes, es dudoso que se vaya a producir un Chernobyl, pero es una máquina que empieza a tener
una degradación operativa bastante importante. Entonces decae su rendimiento, es una máquina que va a empezar a tener perdón, otro tipo de problemas, y bueno, eso es lo que se ve. O sea que todo el anuncio de este gran plan nuclear, la conformación de una comisión nuclear argentina, todas esas cosas presididas por el propio presidente, por Reidel y todo lo demás, es una cháchara donde lo único que les interesa es lo que hace Chajer. Chajer es un vicepresidente o uno que vino con Reidel ahí a Nucleoeléctrica, cuya misión es tratar de privatizar las centrales nucleares. Eso es lo único que les interesa y buscar financiamiento privado para estos proyectos. Mientras tanto, proyectos muy avanzados como el RP10, que es para producir radioisótopos, sigue todavía sin terminarse. El CAREM sigue sin terminarse. Uno mira obras que son fundamentales, son críticas, y todas han quedado literalmente abandonadas. Es decir, no digo abandonadas por el personal ni todo, que va todos los días a trabajar y todo, pero no avanzan nada, están en cero. Y eso es una decisión política, ¿no? Porque la verdad que el presupuesto de la parte nuclear se llegó únicamente a los sueldos. O sea, lo único que se sigue pagando son los sueldos, porque ya inversión es nada. Y están todas estas cosas de anunciar, es como el Tero esto, anunciar que vamos adelante con un gran plan nuclear, de no sé cuántas centrales y todo eso, sin tomar en cuenta que los pequeños reactores ya existen. O sea, el pequeño reactor que inventó Reidel está recontra conocido, existe, lo están vendiendo los chinos, también lo venden los rusos, y en Estados Unidos hay como 5 o 6 proyectos muy avanzados. ¿Sí? Es evidente que esto es una cosa que para dentro de 15 años, cuando fructifique, no le va a servir mucho a la Argentina. Sí le va a servir a la Argentina, sí le hubiera servido a la Argentina hacer otra central nuclear, preferentemente con los elementos que tenemos, que multiplican, digamos, la acción de la industria argentina. Pongamos una central tipo Candú, o una central parecida a esa, más chico, más grande, según uno lo quiera hacer, porque esa es una tecnología que dominamos y cuyos proveedores también tenemos, es decir, en el país. O sea, estaríamos en condiciones de llevar adelante eso y para tener, digamos, una matriz diversificada con una dosis de energía nuclear interesante y con miras a un futuro, digamos, energéticamente válido. El problema de todo esto siempre da vuelta alrededor de lo mismo. O sea, cuando uno considera que la energía es una mercancía, entonces el problema que se te presenta es, ¿qué hago con esta mercancía? Yo lo miro del lado de gente como Milei y otra gente que piensa... Solamente tiene el número en la cabeza, números, ¿no? Dinero. Tienen el número y que es una mercancía que hay que vendérsela a otro. Es decir, si vos lo mirás desde el punto de vista nacional, decís, bueno, este es un recurso para que nosotros con ese recurso podamos poner en marcha otras cosas. Entonces, si nosotros tuviésemos la inteligencia suficiente para poner centrales nucleares, ponele, como hizo Francia, en 10 años Francia cambió al 70% toda la energía nuclear. Bueno, en ese momento cambió toda la industria francesa, cambió Francia, se convirtió en la segunda potencia de Europa, creció y tuvieron una industria muy respetable y la tienen todavía hoy. Entonces, si uno utiliza el recurso para desarrollarse, es una cosa. Si uno el recurso lo pone en venta y lo remata al mejor postor, es otra, completamente diferente. Es decir, este es el problema mental que hay acá. Y si creen que va a venir alguien a financiarle esos pequeños reactores para que la Argentina compita con China y con Estados Unidos, realmente están del tomate. Otra cosa no te puedo decir. Bueno, hemos visto mucho en los gobiernos anteriores, ¿no? Lo hemos visto en el kirchnerismo, que inauguraban obras poniendo placas y qué sé yo, la obra quedaba estancada durante años y de repente la ponían, si era negocio, si no era negocio, ahí quedaba. Eso lo hicieron con el tren, hicieron con muchas cosas, ¿no? Y estos no son nada diferentes del anterior, con la diferencia de que por lo menos los otros algo hacían, pero este frenó todo, y todo ese es el peligro, el futuro. Yo iría un pasito más allá del concepto que estás desarrollando. Yo creo que esta gente más que hacer deshace. Es distinto de no hacer. O sea, yo creía al principio que cuando suspendieron las obras públicas y todas esas cosas, con el argumento de que era una cuestión de ahorrarse presupuesto, de no seguir adelante con muchas cosas,
que era una especie de medida de contención del gasto momentánea, qué sé yo, pensando, pero no fue así, porque en realidad muchas de las cosas que están haciendo están deshaciendo la infraestructura. En el nuclear, premeditadamente. premeditadamente, por ejemplo, en el nuclear, no haber hecho ni siquiera una mención de la extensión de la vida útil de Atucha 1 es indirectamente, y digo indirectamente porque no lo han dicho, pero en los hechos se está pasando, es indirectamente una cancelación de esa central. O sea, Argentina está al borde de perder una central nuclear. Si sigue esta política y no se hace nada de la extensión de la vida útil y tenemos la máquina toda desarmada, tirada por ahí, y bueno, va a llegar un momento en que nadie la va a querer y nadie la va a poder armar, porque no está dado el plazo, ni el cronograma, ni se han cumplido las cosas. Es como los chicles estos. O sea, el CAREM, nosotros venimos con el CAREM desde los años 80. Ahora que lo tenemos al 85% o el 80% construido, esta gente le cortó los víveres y lo dejó ahí. El CAREM no era una gran cosa porque como es el de los años 80, su tecnología no es la más avanzada del mundo, pero es un reactor de poca potencia, de 35 megavatios, que podría bien servir para muchos países chiquititos o que recién empiezan con la energía nuclear para introducirse en el tema. Como nosotros podemos garantizar el abastecimiento del combustible y podemos garantizar la fabricación íntegra del reactor y todo, y ponerlo en marcha, es como esos reactores que vende el INVAP para la formación, ¿no? Que es un éxito bárbaro. Argentina ha exportado un montón de esas máquinas. Y entonces, bueno, es un negocio, viste, como quien dice, a medida, ¿no? No es un negocio en serie. Ahora, lo que dice Reidel es un negocio en serie. Es como fabricar automóviles. Bueno, nosotros frente a los chinos y frente a Estados Unidos no estamos en condiciones de afrontar eso. No estamos en condiciones de afrontar eso porque no tenemos los suficientes recursos. Y no hablo solamente del dinero. Estoy hablando de que no tenemos tampoco la suficiente gente hoy día para hacer eso, porque los hemos estado expulsando durante 30 años. Y además de estar expulsándolos durante 30 años, ha habido una degradación, un achicamiento, todas las estructuras están realmente reducidas. Entonces no puede ser de esto salir ahí a hablar de esos sueños delirantes, ¿no? Como los que se esbozaron estos días. Yo, la verdad, preferiría que hubiera habido un debate, porque para eso sí, el sector nuclear y las empresas del sector nuclear y los proveedores privados y el mundo de la ciencia atómica, Argentina sí está en condiciones de encarar una discusión y plantearse un sistema, un modelo, una forma de organización para que la Argentina no pierda el estatus que tiene. Por ejemplo, el estatus no solo es pequeños reactores como los que afortunadamente sigue vendiendo INVAP, o reactores más grandes como podría ser, qué sé yo, una réplica de un embalse, que también hay muchos países que lo querrían. Es decir, este tipo de cosas no son, digamos, la piedra angular. También hay que considerar la medicina nuclear, los radioisótopos. Nosotros somos proveedores importantes de radioisótopos en el mundo. Hay muchas cosas en que la Argentina tiene un lugar bien ganado a lo largo del tiempo. Ahora, si nosotros le vamos a quitar, como está haciendo este hombre, le vamos a quitar las columnas a todos los edificios, después vamos a ver una demolición que no sé cómo se arregla. Esto es un poco esto. Y lo mismo que acabas de mencionar recién es el costo de paralizar las obras públicas, porque las obras públicas que nosotros estamos mirando acá son las nucleares, pero se han paralizado toda clase de obras públicas. Y por ejemplo, las rutas están todas destruidas, las líneas de transmisión están ahí, es decir, hay una serie de infraestructuras fundamentales del país, los ferrocarriles, qué sé yo, hay un montón de cosas que entran a una fase crítica que el día que haya que ponerla en valor o ponerlas a funcionar, porque a lo mejor no es valorizarla de otra manera más que ponerlas a andar. Bueno, entonces en ese tiempo vamos a tener que desembolsar miles y miles de millones de dólares, qué sé yo. Hay algunas publicaciones que hablan de 25 o 30 mil millones de dólares por año. Eso es mucho más que lo que le prestó el Fondo Monetario. Acá la filosofía problemática es salvar un gobierno que se agarra con uñas y dientes de todo lo que consigue sacarle a los argentinos, o salvar un país. O sea, el gobierno quiere salvar el gobierno.
Y el país necesita un programa de salvación nacional, algo parecido, donde todas las fuerzas confluyan en un proyecto de nación y que este gobierno, bueno, tenga su destino. Es decir, no por salvar al gobierno y por mantenerle el dólar bajo para que diga que hizo algo, hundamos todo el país. Ahora, viéndolo así, el plan que están llevando adelante bien no va. Porque esa es una cosa importante, se le siguen yendo dólares a carradas. Es decir, te doy un dato que parece una tontería, pero es un dato importantísimo. En los últimos 3 meses, solo por turismo, desde que empezaron a cambiar los valores del dólar y todo eso, solo por turismo se le fue más plata que la que entró por vaca muerta. Sin duda. Bueno, todo eso fue sí. la famosa timba financiera de Caputo, el ministro Caputo, que se patinó más de 20.000 millones de dólares entre mantener el dólar bajo, jugar contra el blue, en fin, que solamente benefició a los amigos de él, por supuesto, y todo el mundo financiero, ¿no? Y encima endosarnos 96.000 millones de dólares de deuda externa, más allá de ahora lo que están pidiendo esos 44.000 o 45.000 millones que también están pidiendo, liberaron una tanda, ahora hay que pagar, ¿no? También del Fondo Monetario, no sé cuánto, creo que son 4.000 millones o algo por el estilo, que lo tiene que tener para la semana que viene. Lo que quiero decir es que esa timba que le costó al Estado, nadie es responsable frente a 25.000 millones de dólares anuales de frenado de obras públicas. Podría haber funcionado la obra pública, por lo menos en un año. Pero claro, porque la obra pública es lo que te hace funcionar en definitiva la economía. Si vos no tenés caminos, ¿con qué van a transportar los camiones? ¿Con qué van a transportar las cosas? Es decir, si vos no tenés ferrocarriles pasa lo mismo. La destrucción de los puertos, la desorganización incluso de los aeropuertos y los sistemas. Vos fíjate que han descabezado el organismo que maneja toda la aviación. Es decir, cada cosa que hacen parece hecha exclusivamente para causar un estropicio, ¿no? Es decir, y tenés que agregar el efecto de esto. Es decir, si uno mira, dice, bueno, están haciendo esto porque van a venir las multis a vaca muerta. No, las multis todas se fueron de vaca muerta y se siguen yendo las últimas. Abandonan el país. Porque no hay forma de garantizar en un país que tiene toda la infraestructura rota, que no está la inversión hecha básica y fundamental de un Estado, y todo lo demás. La gente de la minería, la vez pasada hicieron una conferencia y estaba una de las mineras mundiales más importantes del mundo. Le dice, bueno, pero ahora que la Argentina encontró cobre, encontró qué sé yo, ¿qué tan interesante ve este proyecto? Le preguntó una revista argentina especializada en minería. Y el tipo dijo, no, la verdad que no, es un yacimiento muy importante, realmente es muy relevante y todo, pero ustedes van a invertir en la Argentina y no sabemos, dice, porque en realidad los otros países que tienen estos recursos, todos tienen mucha más infraestructura y más sana, más entera. Es decir, si nosotros nos ponemos a poner plata en eso, ¿cómo sacamos, cómo evacuamos, cómo manejamos esto? Dice, si el Estado es una desidia que no hace... Y estoy hablando de una cosa extractiva, sin repercusión productiva, digamos, a nivel nacional, ni nada. O sea, hasta esas empresas encuentran que esta destrucción de la obra pública les bloquea los proyectos, ¿no? Eso es así. El gasoducto que ya está planificado para llevarse el gas de vaca muerta a Brasil, está parado por falta de pago. ¿No? Es una cosa que es el mismo caso, ¿no? Los planes de GNL tan rimbombantemente se anunciaron que nosotros lo hemos tratado en un montón de programas, diciendo esto es mentira, esto es una falsedad, no tiene base, no tiene sustentación en el plano internacional, es una cosa de loco. Bueno, ahora se convirtieron en mini barquitos de GNL 3 o 4 con una boya que van a llevar, y bueno, eso para algunas petroleras que se van quedando con los bienes que dejan las otras, esas que migran, bueno, a eso les sirve. O sea, es un negocio chiquitito para empresas petroleras que dentro de nuestra dimensión pueden parecer grandes, pero que la verdad que en la escala mundial son microscópicas. Claro. Esa es la realidad. Después tenés el caso del RIGI. No, porque cuando venga el RIGI van a llover dólares y van a caer de a 200 millones, un montón de proyectos. Y los únicos proyectos que se adhirieron al RIGI son cosas que ya estaban. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. O sea, tampoco eso funcionó. Y lo que sí se ve,
que además de la destrucción de la obra pública, este proceso se acompaña con una desinversión del sector privado, porque el sector privado argentino está muy damnificado por el proceso económico que maneja esta gente y se está desinvirtiendo. Nadie te compra una máquina, nadie abre una nueva planta, la mayoría de las plantas están trabajando por debajo del 40%. Entonces es una sociedad, la nuestra, que está entrando en un proceso de achicamiento salvaje, brutal y despiadado, ¿no? Por otra parte. Y yo creo que ese es el... Sí. Te propongo que vayamos a un pequeño corte ahora. Volvemos enseguida. Me interesa también, ¿no?, esto de la desinversión en el área. Bueno, lo que habías hablado en varias veces, el tema del gasoducto, etcétera, ¿no? Que de alguna manera se suponía que tenía que ser para todos los argentinos y ahora terminó siendo que va para Brasil, ¿no? Y que tampoco sé si ahora Brasil está interesado, pues están habiendo frentes mucho más baratos que los nuestros, en fin. Y ese camino famoso, ¿no?, que quiere transitar desde Brasil al puerto de Perú. Bueno, un poquito de eso también que tiene que ver como si aprovechamos o no aprovechamos el desarrollo y algo, ¿no? Vamos a hacer un pequeño corte, volvemos enseguida con Carlos José Haga, vamos a seguir analizando estos temas. Residencia como en casa es un hogar para adultos mayores habilitado en la ciudad de Buenos Aires, cuyo objetivo es la atención y cuidado de pacientes de la tercera edad. Años de experiencia nos respaldan. Trabajamos con dedicación para cuidar a nuestros abuelos y así ofrecerles la felicidad y comodidad que ellos merecen. Estamos en el barrio Villa Real, Pasaje Francisco Bauzá, 2372, casi esquina Tinogasta. Comunicarse al teléfono 11 50 35 15 25. Residencia para adultos mayores, siempre contigo. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. Tele-V1, toda la verdad primero. Bueno, seguimos en este segundo bloque con don Carlos José Haga. Carlos, un poco lo que habíamos hablado, vos habías hablado obviamente de esos gasoductos que estaban paralizados, o por lo menos lo que se producía en Vaca Muerta iba directamente a Brasil, un poco el tema de la minería, en fin, el panorama que vos estás dando, que efectivamente es dramático, ¿no? Porque no estamos usufructuando sobre lo nuestro, tampoco estamos creando fuente de empleo, tampoco estamos proyectando para un futuro, sino, como bien decís, es una especie de remate, ¿no es cierto?, al mejor postor, que tampoco hay mejores postores, porque la infraestructura está tan decaída que ¿qué implicaría esto? ¿Cómo encararía el gobierno algo que la infraestructura ni siquiera, como bien decías, no está en condiciones como para hacer una inversión y que valga la pena?
Y el problema es que levantar eso después es una cosa tremendamente complicada, porque no tenés la vitalidad, que si una cosa es reparar un camino, una cosa es mejorar un tren, una cosa es ampliar un puerto, y otra cosa muy distinta es reconstruir todo cuando está destruido, que parece un bombardeo. Es decir, la Argentina prácticamente necesita como un plan de posguerra. No hubo una guerra, pero necesita un plan de posguerra para recuperar más o menos el nivel en que estaba antes. Y esto es una realidad. Por otro lado, tampoco te ayuda las creencias del gobierno, porque por ahí hace 2 o 3 días en un reportaje el presidente dijo que él no cree en la exportación. Él no cree que la Argentina pueda dedicarse a hacer exportación, no necesita hacer exportación ni nada. O sea, no hay forma que pueda entender que la Argentina de alguna forma o de otra tiene que crecer y que el país tiene que vivir de algo. Para él todo lo que está haciendo es simplemente, te vuelvo a decir, es cortar acá, cortar allá, romper acá, hacer esto, vender lo que se pueda, lo que le van aceptando algunos intereses, pero ojo que hay una geopolítica, ¿no? También en el medio, lo que acaba de pasar, como por ejemplo con Tierra del Fuego. Y una cosa muy importante, al mismo tiempo que se hizo esto de Tierra del Fuego, que lo que podemos hablar un poquitito, anularon todas las promociones para las pymes. Todas. O sea que una pequeña empresa hoy está tratada igual o va a ser tratada igual que si fuera una multinacional gigantesca. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar? Si todo el mundo sabe perfectamente bien que el 80% del empleo procede de las pymes. Es decir, esto augura todavía un problema de desempleo mayor que ya tenemos, que es muy grave. Es decir, por eso te vuelvo a decir, una vez que vos destruiste todo, entraste en una situación similar al de un país que fue bombardeado, atacado o que tuvo un desastre natural como un terremoto, un tsunami. Esa es la realidad. Cuando quedan las cosas en ese estado, sin contar con los riesgos que esto implica. O sea, porque en el nuclear hay un riesgo potencial cuando se degradan las condiciones operativas. Pero también hay un riesgo potencial en una hidroeléctrica. Es decir, en Yacyretá los trabajos avanzan a paso de tortuga y eso que tiene cierta financiación externa. Y que además hay un país socio, que no somos nosotros solos. Es decir, uno mira todas esas cosas y está todo así. Las represas las quieren entregar, las represas patagónicas las quieren entregar a cualquiera porque no se atreven a ponerlas en condiciones. Entonces, bueno, el cualquiera es muy difícil que se avenga, digamos, a menos que sea un aventurero que las explote en esas condiciones deplorables en las que se encuentren hasta que ocurra algo que ya las malogre del todo. Es decir, en la obra pública hay un concepto, en las grandes obras en general, hay un concepto de ruinosidad que no se da a veces en otras cosas. Es decir, cuando vos llegaste a una etapa donde la obra se queda como ruinosa, entonces en ese momento es algo así como decir esto es ilevantable. Cuando llega el momento en que es ilevantable, el país se enfrenta o a hacer todo de cero de nuevo, cosa que requeriría enormes cifras, ¿no? Ya solo desarrollar Vaca Muerta, como vimos en un programa anterior, se necesita como 300.000 millones de dólares en un plazo de 10 años. Una cifra muy grande. Entonces, y eso es para desarrollar esto, que tiene bastante subsidio y que se hizo bastante infraestructura y que hubo muchas cosas. Imagínate las otras que no les interesa a ninguno. Es tremendo. Es decir, así como esto está pasando en todas las cosas. Entonces, la Argentina, que no la ve más bien decaída, ajada o degradada económica y socialmente, pues también están atacando las estructuras sociales. Esto es muy importante que lo que está pasando, pues no es solo la infraestructura física, sino la infraestructura social. Es decir, como lo vimos con el Hospital Garrahan, como lo vemos ahora con el ataque a las obras sociales sindicales, como lo vemos, entonces el recurso humano también está siendo golpeado en una medida muy similar a la infraestructura. Entonces uno dice, ¿qué clase de plan es este? Ahora, que a vos te vendan después por la televisión de que está todo bien porque el dólar no se movió tanto y porque los precios se movieron poquito y todo eso, pero esto es un cementerio. En el cementerio las tumbas no se mueven, ¿eh? Eso hay que darlo por hecho. Sí, lo que le está pasando a la Argentina es que tiene todo tumbas. En todos lados donde mirás son tumbas. La cantidad de empresas que se cayeron es infinita. Es decir, la cantidad de puestos de trabajo ya son casi 400.000 puestos. Es decir, estamos hablando de un proceso
que lo hemos vivido en otras épocas con más o menos intensidad, pero es la misma cosa. Nada más que ahora es mucho más intenso. Y así es como se va minando la capacidad de recuperación y la capacidad de protagonismo que pueda tener un país como la Argentina, que es grande, en el concierto de las naciones. Entonces después no podemos pretender tener independencia de criterio, autonomía de las decisiones y todas esas cosas si nos estamos pareciendo cada día más a Haití. ¿No? Esto es el fondo de la cuestión. Sobreviven Esta gente... las empresas de servicios, más que nada, que es lo que están motorizando más, o lo que por lo menos parece que más abren, ¿no? Servicios, comida, esas cosas, pero no sé dónde saca la gente plata para poder gastar ahí, ¿no es cierto? Y no tener una fuente de empleo lógica como bien planteadas, pequeñas y medianas empresas que son las que dan empleo. Siempre hay un núcleo que tiene más recursos que otro porque esta mecánica nos latinoamericaniza a nosotros. O sea, Argentina siempre sobresalió del contexto latinoamericano por la existencia de una clase media bien formada, educada, con un grado de salud y demás. Esa clase media se iba expandiendo con un modelo de ascenso social, de ascenso social que se daba por el trabajo, por la educación y por todas esas cosas. Bueno, roto ese esquema, que para mi ley es un horror, porque se llama justicia social, roto ese esquema, entonces vos tenés, lo único que tenés es que no tenés acceso a lo que viene después. Es decir, cuanto más avanzamos en el siglo XXI, más nos damos cuenta que es el siglo de la alta tecnología. Es decir, cuando te dicen todo eso, vos te dicen, bueno, muy bien, ¿qué se va a consumir en el siglo XXI? Mira, se va a consumir mucha energía porque esa sociedad basada en el conocimiento va a requerir grandes cantidades de energía. Se van a necesitar centros de datos muy importantes, sí, se van a necesitar centros de datos muy importantes. Se van a necesitar personas muy capacitadas en las tecnologías digitales, en la automación, en el manejo de cosas más importantes. Se van a desarrollar inventos de todo tipo. Es decir, todos sabemos que eso es lo que va a pasar a lo largo de este siglo. Y va a haber un cambio en la sociedad mundial y, por supuesto, la Argentina no es una isla y va a sufrir algunos de esos cambios. Bueno, mientras nosotros estamos pensando que eso va a funcionar así, ¿no? Cancelamos la educación, cancelamos la ciencia y la tecnología, cancelamos la salud, rompemos toda nuestra infraestructura, prácticamente estamos liquidando nuestro plan nuclear, a las centrales eléctricas las estamos regalando por 2 pesos, a cualquiera que venga y se quiere quedar ahí un rato sacando, como un taxi, sacando una diferencia por día. Bueno, es evidente que este modelo es un modelo que no nos permite acceder al siglo XXI. O sea, nosotros, hay mucha gente que está contenta porque tiene un teléfono inteligente en el bolsillo, pero que se vaya olvidando de eso, porque en el futuro los teléfonos que van a venir no van a ser para los argentinos. Por ahí esta clase de tecnología que tenemos hoy la seguimos usando acá, pero para entonces los demás van a estar mucho más avanzados que nosotros, van a tener acceso a mejores universidades, a mejores conocimientos, a mejor tecnología y todo lo demás. Y nosotros nos vamos a quedar afuera. Una vez que te quedaste afuera, empieza la marginalización del país. Es decir, nos tienen como una reserva. Nosotros hay que entender que hay cosas que no lo ven porque no están analizando el contexto global. Nos falta mesa de arena a los argentinos. Mesa de arena, mirar el mundo, decir dónde estamos nosotros, qué podemos hacer. Nos falta todo eso y por supuesto que tiene que participar parte del sindicalismo, parte del empresariado, los sectores que están involucrados en querer que esto salga para otro lado. Entonces, hace falta esa mesa de arena, porque si no, no se entiende nada. Entonces, si me están sacando de la cancha. O sea, si yo lo miro así y me están quitando todo esto, me están sacando de la cancha, no voy a tener futuro. Y no voy a poder ponerme a formar gente, porque nadie te va a formar gente para que compitas en el mundo. Que es lo que está pasando con Trump. Trump en Estados Unidos está echando a los estudiantes extranjeros de las universidades, específicamente a los chinos y a otros. ¿Por qué los está sacando de las universidades? Porque no quieren que accedan a la tecnología del mañana. Entonces la mejor forma es expulsarlos de las universidades, diciendo cualquier cosa, que son todos terroristas, qué sé yo, no sé, ha inventado un montón de excusas, pero la única realidad es que ahora se da cuenta que el avance de China fue dado por Occidente. O sea, el gran salto adelante de China, en realidad, fue la educación que les dio Occidente a los estudiantes chinos, cuando China hace 25 años eran unos campesinos.
Claro. Es decir, ese salto cualitativo está ahí. Entonces, bueno, ahora no creas que a la Argentina le van a decir, bueno, vengan acá, argentinos, háganse competitivos frente a nosotros. A vos te tienen acá como reserva por si hace falta algún recurso natural, que es lo que estamos haciendo, es decir, con el litio, lo que estamos haciendo con algunas otras cosas, lo que estamos haciendo con la minería, o sea, pero tampoco gran cosa, porque nosotros ¿qué exportamos? Exportamos oro y plata, tampoco estamos exportando cosas de otro valor ni cosas raras. Y el otro tema es el que quería tocar, que es importante, lo de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego le eliminaron el régimen de promoción, sin discriminación. Quiero decir, yo no dudo que haya abusos en estas cosas, porque siempre los hay, pero vos no podés cerrar toda la industria de una provincia entera, que además es estratégica, que está al sur, que es la puerta a la Antártida, solo porque hay alguno que haya hecho alguna cosa rara. Castigá a ese único y arregla el resto, porque el resto es importantísimo, o sea, y no todo es una armaduría sin valor. Eso no es real. Y esto pasa porque en realidad quieren entregar la isla de Tierra del Fuego prácticamente a las potencias extranjeras. Es decir, Estados Unidos quiere poner una base de submarinos nucleares, quiere tener el control del paso hacia el Pacífico, quiere tener el acceso directo a la Antártida y quiere sincronizar con la base militar británica que está en Malvinas. Toda esa parte realmente, sin ser secesionada del territorio nacional, con estas medidas evita que nosotros la podamos poblar, evita que nuestra gente esté bien paga y con ocupación y con la vida en el lugar, y los está expulsando para que se vayan a otro lado. En realidad es esto, es una invitación, che, váyanse de Tierra del Fuego porque es nuestra. Más o menos lo que hace Israel en Gaza, en la franja de Gaza, pero sin destruir nada, sino empobreciéndolos. No, claro, es la forma que hay. Criminalmente. Buenísimo, la comparación es perfecta. Sí. Bueno. Sí, esto, es la nueva franja de Gaza. Esto me hace acordar un poquito, ¿te acordás la época menemista? Que lo que hacían eran las empresas públicas, las deterioraban a propósito, no hacían inversión, y después se justificaba la privatización. Hay que privatizar porque esto no funciona, pero en realidad habían hecho todo lo posible para dejarla caer. Estamos viendo una repetición de ese hecho, ¿no? El hecho de que no haya inversión y que ese dinero... Mirá, yo lo viví, ese proceso que estás describiendo, yo lo viví dentro de Segua. Claro. En Segua, cuando nosotros llegamos con un equipo de intervención en ese momento, antes de la privatización, estaba en esa situación. Había cortes cada 4 horas en todo el país y todo el AMBA, porque a nosotros nos tocaba únicamente el AMBA, pero había cortes energéticos en todos lados, había que recuperar la empresa, había que hacer cosas. Hicimos un gran esfuerzo, nosotros realmente hicimos un gran esfuerzo y en un plazo muy corto la estabilizamos y la logramos poner en funcionamiento y empezó a funcionar. Y yo me asombraba porque nos faltaban recursos, pero los recursos que nos faltaban nosotros los teníamos, pero el Estado Nacional nos lo quitaba. Entonces, o sea, ¿por qué nos quitan los recursos que se necesitan para hacer funcionar esto? Era evidente que la idea era que pidieran por la privatización a grito. Este era el objetivo. Finalmente, como la crisis eléctrica amenazó la estabilidad del gobierno, entonces decidieron finalmente soltar la mano para que las cosas se hicieran. Las cosas se hicieron, se recuperó la central costanera, se recuperó la distribución, se recuperó. Una vez que nosotros empezamos a tener resultados económicos, y la verdad, habíamos no solo emparejado la empresa, sino que además la electricidad estaba accesible y llegaba a todo el mundo y no había tantos cortes, entonces ese día nos despidieron por el diario, dijeron que habíamos renunciado y que todo eso. Cuando fuimos a pedir explicaciones, diciendo lo que pasa es que ya está decidido la privatización. Y yo digo, ¿cómo decidieron la privatización ahora que está todo funcionando perfecto? Claro. Y la respuesta fue muy clara, dice, ustedes son víctimas de su propio éxito, porque ahora que la empresa funciona bien, vale más plata, al gobierno le interesa venderla. Claro. Y no la vendió por más plata tampoco, ¿no? La desguazó como en 5 o 6 pedazos y la fue vendiendo de esa forma. Y en algunos casos la vendió con contratos fijos. O sea, fíjate las cosas que hicieron. Por eso la tarifa es tan alta en el país. Y en el AMBA, alguna gente dice es más barata que en Córdoba o que en otro lado. Pero eso se debe
a la redistribución que tienen las cooperativas eléctricas con Camesa, toda esa relación. Pero en el AMBA es un poco más claro el asunto, porque yo divido en 5 o 6 pedazos una empresa del tamaño de Segwart, que si está homogénea, configura una sola tarifa, porque hace todo. Hace desde la generación, la transmisión y la distribución al final a los clientes. Entonces, al hacer todo, no necesita ganar en cada pedacito. No, así como se dividió, tenía que ganar el tipo que estaba en la generación, tenía que ganar el tipo que estaba en la transmisión, tenía que ganar el tipo que estaba en la distribución y tenía que ganar el Estado con el 50%. Entonces, ¿qué pasó? La tarifa fue una explosión, se fue para arriba irrefrenablemente, que es lo que tenés ahora. ¿Qué bien le hizo esto al país? Ninguno. Le hizo más bien mal, porque le quitó competitividad, la gente, los hogares, en vez de pagar el 3-4% de su presupuesto familiar en todos estos servicios, pasó a pagar el 20 y el 30%, empezó a dañarse la economía familiar, y con todas las consecuencias que eso tiene después. Es decir, no solo es la población, también son las industrias, son los comercios. Vos imaginate una pizzería que pasó de pagar una cuenta razonable a una cosa imposible. El resultado es que las pizzas se fueron a la nube, porque lógico, y el que pudo mantener eso abierto. Muchos otros se cerraron. Y hablo de un comercio así, que fabrica una cosa simple. Imagínate una empresa que fabrica ropa. Vos le ponés todo eso encima. Sin eso serían competitivos incluso frente a cualquier país del mundo. Pero con todas esas cosas encima, donde todo el mundo está parasitando, pues todos tienen que ganar. Te vuelvo a decir, tiene que ganar el de la generación, tiene que ganar la distribución, en cada parte había una ganancia para un privado preestablecido y mayormente elegido a dedo por la camándula gobernante. O sea, era una cosa más bien prebendaria. Entonces este sí, el otro no. Incluso se ponían y se hacían clubes, a ver cómo entre los proveedores, entre los aspirantes a quedarse con el pedazo de la empresa, se hacían clubes y ganaban todos. En definitiva, había uno que salía ganando, pero repartía con el resto. Entonces el costo de eso era una barbaridad. Y te digo, hasta pusieron contratos fijos. A Costanera, Puerto y demás tenían contratos garantizados por el Estado a 40 milésimas de dólar por kilo. Entonces vos decís, bueno, así quien yo, hasta a mí me podrían dar una empresa que no tengo capital. Sí, con eso está. Carlos, entonces esto, obviamente, bueno, esto es el remate es más o menos como el plan del RIGI, que estuviste hablando un poquito al principio, y decía, bueno, el RIGI que no le conviene inversión, pero tiene más ventaja el tipo que viene, no tiene que hacer toda la infraestructura, es decir, no tiene riesgos como tiene la empresa argentina. Entonces también es una forma de estimular que se cierren las empresas argentinas, vivir de dádiva y liquidar el territorio. Esto lo escribía Julio González, el secretario privado de María Estela Martínez de Perón, en la década del 70, donde decía, vienen por el territorio y lo quieren vacío. Vienen por el territorio y lo quieren vacío. Ya lo escribía, ya lo había planteado en aquella época. La involución hispanoamericana, creo que se llamaba, iberoamericana, de su último libro, ¿no? Y planteaba tal cual, ¿no? Esta liquidación del patrimonio nacional, liquidación de los espacios, era simplemente para que vengan los nuevos dueños, se hagan cargo y nos echen a los que quedamos. O nos vuelvan, ¿no?, en una especie de campo de trabajo, ¿no?, como hacen los judíos en Israel, en la Franja de Gaza. Es tremendo, ¿no? Y estamos en un remate absoluto entonces. Y basta pensar con seriedad que la Argentina tiene menos, mirá la superficie, por ejemplo, de Italia, y compararla con la superficie de la Argentina, Italia tiene mucho más habitantes que la Argentina. O sea, finalmente el país está vacío. Sí, tal cual. En realidad está vacío. Si lo comparamos en esos niveles, si lo comparás con cualquier país europeo, la Argentina está vacío. Porque esos países que te estoy mencionando entran en una provincia y tienen más habitantes que toda la República Argentina. Sí, más la zona sur, que es la que estamos siempre en discusiones estratégicas, ¿no? Porque en la zona sur es donde estamos más comprometidos. En el norte no tanto, pero en la zona sur estamos bastante comprometidos.
Y ahora con estas políticas que se están adoptando para expulsar empresas, para expulsar actividades, para sacar todo de ahí, y bueno, evidentemente sería como un vaciamiento de un área que tiene un interés estratégico para otros, ¿no? Eso es clarísimo. La balcanización, como bien hablamos en algún programa, ¿no? Sí, Con claro. presidente de la Patagonia, las provincias se unan, qué sé yo. Todo está, no hay fuerzas armadas para detenernos, no hay equipamiento tampoco ni armamento como para poder generar algún tipo de reacción. Es decir, cualquier partición, cualquier cosa puede pasar así sin que podamos hacer absolutamente nada. Es la realidad. Pero hay una correlación lineal. Vos fíjate, yo no lo conozco al gobernador Melela, no sé personalmente no lo he tratado nunca, no sé cómo es el tipo en sí mismo, ¿no? Pero tengo que rescatar a favor de él un gesto, y es que cuando vino este general del Comando Sur, el último que vino hace pocos días, fue la única autoridad que se negó a recibirlo. Entonces, a la semana, el gobierno de Milei le quitó todos los beneficios impositivos a la provincia. Menos a los Caputo, que tienen empresas allá. A ellos seguramente le van a mantener. Claro. Pero el daño que le están propinando a la provincia con esa medida es extraordinario. Y eso debe tener alguna relación con el hecho de que el gobernador no quiso ir a recibir al tipo del Comando Sur. Al nuevo jefe. Y criticó la reactivación del famoso radar inglés. Yo no lo conozco a Melela, te digo, no sé ni siquiera cuál es la orientación que tiene en algunas cosas, pero creo que ese gesto le valió la represalia del gobierno nacional. Está muy claro que es así. Bueno, esto es parte del proyecto que tienen. O sea, el tipo no se doblegó al proyecto, entonces fueron y lo doblegaron por la fuerza, ¿vale? Y le hacen este escándalo que hace que la provincia al día de hoy esté toda paralizada, con toda la población en la calle, haciendo reclamos, y el gobierno nacional haciendo oídos sordos como si no hubiera hecho nada. Sí, tal cual. Bueno, es clarísimo. Carlos, interesante. Una reflexión final para concluir esto tan importante, interesante, para que la gente piense, ¿no? Sí, tengo una reflexión, pero me voy a basar en muchas de las cosas que escribió la gente al pie de los videos que fueron saliendo estos últimos meses, ¿no? Por favor. Donde más o menos piden armar una estructura política, piden muchas cosas, ¿no? Ponen como para hacer una campaña presidencial y todo. Yo a todos les agradezco todo lo que dicen, porque la verdad son muy generosos, pero también les digo que para que eso se pueda concretar algún día, si es que se concreta, digamos, es necesario armar un soporte donde todo el mundo participe. Es decir, estas cosas de los cambios políticos, vos podés tener una buena figura, podés hacer una buena comunicación y muchas cosas, pero hace falta un soporte humano, básicamente, que es el que lleva en realidad las banderas que se esbozan o los proyectos que se esbozan hasta el éxito. Porque si no, es muy difícil y expone demasiado el flanco a las agresiones de un poder que tiene todo de su lado y tiene todos los medios y tiene todas las cosas. Yo creo que sí tenemos capacidad para hacer esa masa crítica, para proponer un proyecto. Entre paréntesis, les quiero comentar que el día 10 de este mes hay una mesa en el Senado de la Nación que me invitaron. Bueno, la idea que hay dando vuelta por ahí es crear una comisión, por ejemplo, para controlar todas estas empresas de energía y ver un poco toda la política energética. Yo soy uno de los invitados. No recuerdo quiénes son los otros porque me lo pasaron muy rápido y no los retuve, ¿no? Esto es somos 3, digamos, en total. Eso sí lo sé. Y vamos a tratar de lograr crear un poco de consenso para que haya, por lo menos, que se cumpla la función de contralor que establece la Constitución. Creo que se puede lograr. Ahora, el lograr eso es un primer paso. Ya hablar de un soporte para competir políticamente con este sistema, bueno, nosotros tendríamos, si lo queremos hacer de verdad, como pide tanta gente, y tendríamos que tener un plan a 2 o 3 años
y trabajar en 2 o 3 años, porque hay que llegar a todas las provincias, hay que llegar a todos los municipios, hay que llegar a todas las estructuras intermedias, con las ideas, para en realidad ir a proponer ideas y generar una constelación de poder, una alianza con toda esa gente que está interesada en el mismo proyecto. Hoy el sistema está conforme, dejando a cada persona aislada de la otra. Aunque te parezca mentira, son muchos más los que están en una idea nacional y convencidos de que esto está mal que los que creen que están bien. Sin embargo, cada uno se siente aislado del otro y todavía falta ese vaso comunicante, esa masa crítica que haga que toda esa gente se una detrás de una cosa. Y el otro problema que hay siempre son los egos personales de muchísima gente que, bueno, que quiere figurar y otros que tienen la ambición de tener un puesto público, porque como es bien sabido, la política es la actividad más rentable de la Argentina. Claro. Entonces, esas cosas hay que romperlas. Es decir, ¿con qué? Con un proyecto que sea común a todos, no una cosa que sea para unos sí y para otros no. Pero hay que armar el soporte. El soporte lleva mucho esfuerzo y es participación, no es otra cosa, ¿eh? Es participación, es repetición, es docencia, es a veces prédica, no sé cómo llamar, qué más ponerle, qué otra más palabra ponerle a todo esto, que es tan importante para que la gente tome conciencia. Ese es el mensaje final, ¿no?, de todo esto. Porque todo lo que están haciendo, fíjate, es toda palabra. El plan nuclear son todas palabras, no van a llevar a ningún lado, salvo a vender cositas. La paralización de la obra pública va a llevar a que muchos pueblos se queden sin conexión con nada, ¿eh? Como pasó cuando se sacaron los trenes. Ahora le van a sacar las rutas. ¿Qué vamos a terminar? En carreta de bueyes. Es una cosa tremenda, ¿no? Así que ese es el pensamiento, digamos, de cierre que se me viene a la mente después de haber leído tantos posts de la gente, tantos comentarios, que la verdad son todos muy buenos y muy coincidentes en esto de que hay que hacer un soporte, hay que hacer una presentación de una política nacional, sacar una candidatura. Todo está bien, pero tenemos que hacer el soporte porque las candidaturas no van en el aire. A pesar de que pueden tener éxito comunicacional, es muy difícil que tengan éxito operativo si no están asentadas en la tierra. Me refiero al territorio, al municipio, a la provincia, al sindicato, al empresario, a todos ellos, ¿no? Todos tienen que sentarse en una misma mesa a pensar ideas comunes, aunque sean distintos los intereses, pero las ideas comunes son importantes. Eso es lo fundamental. Es lo que armaría un proyecto nacional, ¿no? Una línea nacional, claro, que es lo que tenemos que tener y que es lo que no hay. Carlos, te agradezco muchísimo nuevamente por este nuevo encuentro y bueno, esperemos volvernos a reencontrar muy, muy prontito, ¿eh? Y gracias por tu aporte. Gracias. Un gustazo. A todos ustedes, bueno, muchísimas gracias. Por supuesto, agradecemos a Carlos, ¿no? por todo lo que nos ha aportado, ¿no? Creo que lo pensamos muchos argentinos, ¿no? No debe ser el único. Pero bueno, no todos lo pueden decir, no todos saben, no todos lo dicen, no todos conocen tantas cosas como él estuvo metido y conocía. Hemos visto, ¿no es cierto?, que estamos, ¿no?, como bien decía el artículo que pusimos, ¿no?, sobre el tema de la obra pública, ¿no?, que va a costar casi un Producto Bruto Interno si se terminan los 4 años de Milei. 25.000 millones de dólares por año, 25.000 millones de dólares por año de abandono en toda la obra pública. Eso sumado en 4 años hace, ¿no es cierto?, $1 billón y pico de dólares. Mucho, mucho, mucho. 20.000 millones se patinaron en mantener el dólar, en favorecer a los amigos. Estamos viendo, ¿no es cierto?, la falta de inversión en tantos aspectos que eso va a dañar en el corto y mediano plazo, ¿no? Ni siquiera a largo plazo. El tema de Yacyretá, Itapú, Atucha y tantos, ¿no?, proyectos que nos destacaban de alguna manera o por lo menos daban la energía que necesitaba la Argentina, vamos a terminar pidiendo, como van a venir barcos pila, pagaremos, ¿no es cierto?, a otros y el día que no nos quieran mandar no nos mandan nada. Hay una realidad, bien decía Carlos, ¿no? El plan nuclear es de juguete, ¿no? Es de juguete. Esto es nada más que para ribombantes títulos, pero que no tienen contenido. Todo lo que dicen en realidad es una gran mentira. Ya la venimos viviendo en la democracia desde el año 76 en adelante, inclusive con los gobiernos de facto. Bien decía, no hay debate, no se habla, no se discute, no hay organismos intermedios, ¿no? Estamos viviendo en un gobierno
alguien dice gobierno de ocupación, pero es un gobierno bolchevique, ¿no? Es un gobierno comunista. Dirán, no, es un gobierno libertario, de la libertad a las pelotas. Es un gobierno comunista. No escucha a nadie, no le da bola a nadie, hace lo que quiere y al que no lo castiga. O sea que no hay lo que se llama y se entiende como la libertad. No hay libertad. La libertad permite justamente el intercambio de ideas. Acá no hay intercambio de ideas. Acá es sentencia frente a un desequilibrado que es el que está sentado en el sillón de Rivadavia y que sirve a un conjunto de buitres que tiene alrededor, que son los que hacen el dinero y utilizan a este deficiente mental que tome medidas, que haga la película, y todo el resto alrededor es el que está comiendo de la olla y evidentemente haciéndose un pinche negocio, como dirían los mexicanos. Hay que empezar a despertar un poquito, ¿no? Y tratar de aunar esfuerzos, ¿no? Argentina se nos va de las manos, ¿no? Y la Patagonia es un queso que ya viene hablándose de Teodoro Herzl, y el queso todavía está latente. Y lo pueden separar porque la gente está tanto mirándose a su bolsillo y la zanahoria que le van poniendo adelante, que desgraciadamente la patria se nos va. Tenemos usurpados, tenemos acechanzas, tenemos problemas globales muy graves, tenemos las tierras más ricas y sin embargo no se están explotando. Tenemos, como bien decía, ¿no? Carlos Saga, tenemos un país rico con un pueblo pobre. ¿Cuál es el sentido? Ni siquiera cristianamente. Hay que pensarlo un poquito y empezar a trabajar al respecto. Ojalá nos aunamos. Ojalá que esta pesadilla se termine. Esperemos que corra. Nos espera otra entrega de Contracara, aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.